saludamos a aquellas personas que nos van a escuchar más adelante a través de nuestras redes sociales. Gracias por su compañía, gracias por estar aquí presentes. Para aquellos que toman nota, para aquellos que les gusta tomar apuntes, el tema que el Señor ha regalado para esta mañana tiene por título Fruto de la mejor semilla. ¿Qué tal si le pegas un codazo a la persona que tiene al lado y le dice, tú eres fruto de la mejor semilla? Y si la persona que tiene al lado le dice, ¿qué? Dígale, póngale cuidado, verá que lo vamos a demostrar en esta mañana. Amén. Filipenses 1:21, en la versión de Reina Valera, dice lo siguiente: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Interesante ver que en esta mañana vamos a hablar acerca de la semilla. Y una semilla para que germine, una semilla para que reproduzca, una semilla para que dé nuevo nacimiento, tiene que morir. Tiene que morir. Diga conmigo, debemos morir para dar fruto. Entonces, cuando el apóstol Pablo escribe esta porción de escritura, por eso es que él en el corazón siente la necesidad de morir, porque sabe que a través de ese morir él va a obtener ganancia. Él sabe, y por eso lo coloca de primero. Por eso él pone de primero que para vivir en Cristo, es decir, él quiere como primero vivir en Cristo. ¿Cuántos queremos vivir en Cristo? ¿Y cuántos sabemos que debemos morir para vivir en Cristo? Como 3, dijo la señora Olga hace 8 días, como 3 dijeron amén. ¿Cuántos creen que debemos morir para vivir en Cristo? Les decía que la semilla, que es el tema que estamos tratando en esta mañana, después de tantos años, después de tanto avance tecnológico, hemos encontrado de que todavía no han encontrado la explicación científica de cómo procede y cómo funciona una semilla. Y se han matado la cabeza tratando de explicar de una manera natural, científica, lo que es sobrenatural. Y concluye uno la misma pregunta que se hace muchas veces: ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Y tratan de matarse la cabeza pensando en qué es primero, si el huevo o la gallina. Y así mismo ha sucedido con la semilla. ¿Qué fue primero, la mata o la semilla? Y la ciencia no ha podido contestar ese tipo de preguntas. Y en esta mañana me permito recordar que cómo van a encontrar una respuesta natural a algo que es sobrenatural. ¿Estamos? Y entonces, lo único que se ha podido concluir es que definitivamente hace más de 300.000 millones de años, ¿cuántos dije? Se considera que apareció la primera semilla. Cuando uno mira esa cantidad de años que han pasado, y pienso en mi edad, digo, yo definitivamente soy un pollo. Y entonces todo ese tiempo de 300 y más y pico de años tratando de descubrir qué pasó con la semilla, y no se ha podido. Hoy vamos a tratar de dar una explicación en el aspecto de Dios, de reino, cómo opera esa semilla, cómo fue que se estableció ese principio de Dios. Porque todo lo que experimentamos proviene de Dios y es para Dios. ¿Amén? Les voy a pasar un dato ahí nomás para que lo tengamos en la estadística. El 23%
de los colombianos viven en el campo. Es decir, que cerca de 12 millones de colombianos saben cómo funciona la semilla. Y todos sabemos que ese proceso por el cual se siembra una semilla, sabemos que para que esa semilla, para que ese fruto tenga una calidad especial, la semilla hay que escogerla. A la semilla hay que limpiarla. La semilla hay que seleccionarla. La semilla hay que regarla. La semilla hay que abonarla. Y todos los días, diga conmigo, todos los días se vigila. Todos los días se vigila. Yo no conozco un campesino que vaya y siembre y deje que eso crezca y vuelva a los 4 o 5 meses a ver qué fruto ha dado. Todos los días la vigila. Génesis 1:11 dice lo siguiente: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. 300 y pico de años o 300 y pico mil de años tratando de explicar lo que está explicado acá. ¿De dónde proviene la semilla? Sí, dilo. Diga: de Dios. La semilla proviene de Dios. En el Génesis 1, cuando lo escudriñamos, cuando lo estudiamos, encontramos toda la preparación de un entorno, todo eso que nosotros le llamamos la creación de la tierra, todo lo que vemos y lo que no vemos, está en Génesis 1, cómo Dios creó eso, y a eso se le llama el diseño original. ¿Cómo Dios estableció ese entorno? ¿Para qué? Para pasar al Génesis 2, que es donde establece al hombre. Y al hombre lo establece en la tierra como un vaso, para que ese vaso conteniera a Dios. Y a través de ese contenedor, es decir, a través de ese hombre, Dios pudiera experimentar y apreciar su propósito eterno. Génesis 1, vemos una obra perfecta, una obra diseñada de acuerdo al cumplimiento de Dios para su propósito. Y entonces los árboles, los granos y las flores tipifican a Cristo. Dios colocó a los árboles, a los granos y las flores para que el hombre se alimentara de él. Y ese alimento constituía todo lo que el hombre necesitaba y requería para vivir. Y esto nos tipifica a nosotros, a Cristo. Esto lo que vemos aquí es el alimento perfecto, el alimento requerido por el hombre para poder vivir. Diga conmigo: para poder vivir necesito el alimento, y este es Cristo. Entonces, ese alimento tipificado conllevaba que el hombre, a través de él, podía recuperar y captar todo lo que él necesitaba para subsistir en la tierra. No necesitaba nada más. Y entonces en Génesis 1 y Génesis 2, el hombre era vegetariano. ¿Sabe cuándo empezó el hombre a comer la carne? ¿Quién dice que cuándo empezó el hombre a comer la carne? Después del capítulo 3. ¿Qué pasó en el capítulo 3 del Génesis? El hombre daña el diseño original, lo altera, y no porque haya dañado lo que Dios haya creado, sino que lo alteró para él, porque el diseño sigue igual. ¿Me hice entender? El hombre daña ese diseño
No porque dañe lo que Dios había creado, sino que lo dañó para él, para él. Es como cuando a uno le dan algo para que uno lo estudie, es como cuando le dan a uno un libro y le dicen este libro es para que de él adquieras conocimiento. Y la persona lee el libro, pero no lo lee de una manera adecuada. Es más, muchas veces ni lo termina de leer. Yo pregunto, ¿el libro sigue igual? Claro que sí. La idea, el contexto y todo lo que el libro tiene sigue igual. Claro que sí. Pero ¿a quién no le sirve? Al que lo estaba leyendo. Así mismo pasó con el diseño de Dios. Todo lo que Dios creó, nadie lo puede cambiar. Nada ni nada lo puede alterar. Nada ni nadie lo puede dañar. Pero el hombre permitió, a través de su desobediencia, de no poder disfrutar de eso. Y por eso se dice que el hombre dañó ese diseño para él. ¿Me hice entender en esta mañana, mis hermanos? Primero de Pedro 1, del 18 al 25, miren lo que nos dice. Sabiendo que fuisteis rescatados, subrayen rescatados, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, subraye cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado, subraye destinado, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Continúa en el 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Subraye esto: amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, subraye renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que viene y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas, subraye esto, la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os he anunciado. El apóstol Pedro nos lleva en esta mañana a que nosotros descubramos ese maravilloso proceso de la semilla incorruptible. Diga conmigo, semilla incorruptible. Y entonces esto tiene algo muy fundamental que vamos a ver en esta mañana. Primero, vamos a determinar la vana manera de vivir, que es contraria a vivir en santidad. Según el diccionario de la lengua española, vana quiere decir que está vacía de contenido, que son palabras vanas, que no contienen semilla en la cáscara o está seca o podrida. Esa es la definición de vana en el diccionario de lengua castellana. Y me quedo con esta última, que no contiene semilla en la cáscara, o que está seca o podrida. Es decir, no sirve para nada. Y según la Biblia, vana quiere decir que es inútil, infructuosa o sin efecto. Vivir de una manera vana es vivir huecos. Vivir de una manera vana es vivir sin metas. Vivir de una manera vana es vivir sin propósito. Vivir de una manera vana es vivir muerto. Diga conmigo, ay, ay, ay. Y entonces, Dios nos permite en esta mañana
Vamos a ver 3 pasos, diga conmigo 3 pasos. Lo primero, lo que siguió y el resultado. Lo primero, lo que siguió o lo que sigue y el resultado. Cuando nosotros vemos todo esto, lo que estamos viendo es un proceso. Es un proceso. ¿Estamos? Nos habíamos quedado en Génesis 1. ¿Qué decíamos de Génesis 1? Que Dios había creado ¿qué? Que Dios había creado todo. Y que eso que Dios había creado era bueno, agradable y que era perfecto. Y cuando vemos esta planta, ¿cómo la vemos? ¿Acaso la vemos fea? ¿Acaso la vemos incompleta? ¿Acaso le vemos algo que esté muerto? ¿Acaso le vemos algo que no esté en el puesto? Este es el Génesis 1, una obra perfecta hecha por Dios. Y si nosotros nos alimentábamos de ese Génesis 1, porque ese era el propósito de Dios, ¿cómo éramos nosotros? Como esa planta, diga, porque somos imagen. ¿Y qué? Si Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, estaba hablando de esto. Cuando Dios creó al hombre y lo plantó sobre la tierra, lo creó igual a esta planta. ¿Le falta algo? ¿Acaso lo vemos feo? Diga, en el Génesis 1 yo era hermoso. En el Génesis 1, aunque me sobrara barriga, estaba completo. En el Génesis 1 era especial. En el Génesis 1 era una maravillosa creación. ¿Estamos? Pero ¿qué pasó en el Génesis 3? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que les dije ahora que qué había pasado en el Génesis 3? ¿Qué hizo el hombre? Alteró el diseño. ¿Y cómo quedó el hombre? ¿Qué vemos ahí? Diga, un chamizo. ¿Qué le falta ahí a ese hombre? ¿Cómo está ese hombre? ¿Cómo está ese terreno? ¿Y pueden creer que el terreno no está árido? Ese terreno tiene abono, tiene fertilidad y tiene todo. Esa es la creación de Dios. Donde nos plantó no falta nada. Pero ¿cómo está el hombre? En el Génesis 3. Así quedó el hombre. Quedó tan pelado, que sintió vergüenza. Eso lo dice en la Escritura. El hombre sintió vergüenza porque se vio desnudo, porque se dio cuenta que sin lo que tenía antes, sin ese alimento, sin ese nutriente, era un pelado. Y no hablo pelado de ser joven, sino pelado de no tener nada, que es distinto. ¿Hasta acá me estoy haciendo entender? Pero viene lo primero, diga conmigo, viene lo primero. ¿Ustedes qué dicen? ¿Dios tenía la intención de dejarnos como un chamizo? ¿Cuál era la intención de Dios? Diga, la intención de Dios era restaurarnos, volvernos al diseño original. Pero Dios no lo podía hacer sino solamente a través. ¿Cómo es que germina una semilla? ¿Cómo es que la semilla nace de nuevo? ¿Cómo es que la semilla vuelve a dar un árbol? ¿Cómo le decía al comienzo, mi hermano? ¿Qué tenía que padecer la semilla para volver a nacer? Dios sabía que de la única manera que podía restablecer al hombre al diseño original era a través de la muerte.
¿Cuál muerte? La de su Hijo. ¿Y por qué? Dice la Escritura. ¿Por qué fue a través de su Hijo? ¿Y por qué no fue a través de otra persona, de otra forma? Diga conmigo, para que nadie se gloriara. Porque solo el único digno de gloria es Cristo. ¿Estamos? Entonces, vamos a lo primero. Escriban ahí como título, lo primero. Lo primero es que fuimos redimidos. Diga conmigo, somos redimidos. Y aquí hay algo muy importante. Yo no voy a decir, o en ningún momento vamos a decir que vamos a hacer, que seremos, que llegará. No, aquí está diciendo que fuimos. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Eso quiere decir que esto está cumplido. Tú no esperes hacer nada, ni esperes recibir nada para ser redimido. Tú eres redimido. Diga conmigo, yo soy redimido. Yo soy un redimido o una redimida. Y esto sucedió hace más de 2000 años. Mi hermano, no es lo que nosotros vayamos a hacer, ni lo que vaya a ser una persona, ni lo que vaya a ser un sistema, ni lo que vaya a ser un gobernador, ni lo que vaya a ser una autoridad. Tú eres un renacido o una renacida porque así lo estableció Dios para querer recuperarte en un diseño genuino. Primera de Pedro del 18 al 21, mire lo que nos dice el Señor. Sabiendo que fuisteis rescatados, esa palabra rescatados quiere decir redimido, es igualito. De vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un Cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado quiere decir conocido, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. ¿Sabe cuáles son los postreros tiempos? Diga hoy. Por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para vuestra fe y esperanza sean en Dios. Vamos a esta primera parte de redimidos. Diga, lo primero es que fuimos redimidos. Y dice en el versículo 18 de Primera de Pedro, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o la plata. Diga conmigo, redimidos para el perdón de los pecados. Efesios 1:7, mire lo que nos dice el apóstol Pablo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Voy a hacer 3 preguntas en esta mañana. La Escritura dice que nos perdonó unos pecados o nos perdonó los pecados. ¿Estamos claros? Número 2, la Escritura nos dice que fue a través de algo o a través de alguien. A través de alguien. ¿Y qué fue lo que hizo ese alguien? Que es la tercera. Murió por nosotros. Diga, murió por nosotros. Cuando nosotros encontremos la asignación de sangre, no se refiere a esa materia que es líquida, que es roja y que se derrame una vez se corta el tejido de la piel. La asignación sangre denota la muerte, porque entonces vamos a atribuir de que ese líquido es el que cura el pecado. No, es la muerte. Cuando hablamos de la sangre es porque eso tipifica la muerte.
¿Estamos? Es como cuando yo digo yo estoy loco de amor por mi esposa, o cuando digo mejor, es que mi mujer me trae muerto de amor por ella. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? O sea, si está muerto, ¿por qué siente? No, es una forma lírica, es una forma tipográfica, es una forma instructiva de decir el sacrificio. ¿Me estoy haciendo entender? Cuando aquí dice que es por su sangre, enmárquese su sangre y colóquele por su muerte. La sangre de Cristo no es la que tiene el poder fue lo que pasó allí, la muerte. ¿Estamos? Entonces, redimidos para el perdón de los pecados. Miren lo que nos dice Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Diga conmigo, redimidos de nuestras transgresiones. ¿Cómo quedamos? En Adán, ¿cómo estamos? Esto que ustedes ven aquí tipifica y representa la naturaleza de Adán. Esto es lo que representa la naturaleza de Adán. Y aquí nos dice en Hebreos 9:15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, es decir, es lo que Dios quería volver a hacer, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, es decir, Dios, ustedes saben que es una remisión, ¿cierto? Los que hemos estado en la parte comercial sabemos que es una remisión. Una remisión es un escrito que se hace para sacar, para transferir, para quitar de aquí y llevar allí, para quitarlo del almacén y entregárselo al cliente. ¿Estamos? Para sacar un paciente de la clínica y llevarlo para la casa, para sacar la droga de la droguería y llevárselo al paciente. Eso es una remisión. Dios lo que estaba haciendo a través de esta remisión era quitar esto, la naturaleza de Adán, para llevarnos a una nueva naturaleza. Y en esa nueva naturaleza Dios iba a establecer lo nuevo para nosotros. Pero oído, esto ya pasó. Voy a quitar la mata mejor porque ustedes dicen, no, vamos a quitar el chamizo. Entonces, a través de esto que nos dice aquí en Hebreos 9:15 es que nosotros ya fuimos remisionados a una nueva naturaleza. ¿Estamos? Tito 2:14, miren lo que nos dice: redimido de la inequidad, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda inequidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. La iniquidad es la violación o quebrantamiento de mandamientos de una ley. Eso es la iniquidad. Entonces, a través de este redimido, Dios nos quitó de esa responsabilidad. ¿Oído? Fuimos redimidos de todo lo pecaminoso. Dios lo que nos estaba pidiendo a través de esa remisión, es que dejáramos la vana manera de vivir. Tú no puedes seguir viviendo como un chamizo. No puedes seguir viviendo como un chamizo. Y lo vamos a ver por qué. Cordero Redentor, en el versículo 19 de Primera de Pedro 1:19 dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. En la antigüedad, o a los antiguos, ¿cómo se purificaban ellos? ¿Ustedes se acuerdan? Cogían un cordero virgen que no tuviera mancha, lo sacrificaban, y con la sangre que ese cordero derramaba, con eso se purificaban.
Diga conmigo, pero ya nosotros no somos antiguos, ni estamos en la antigüedad. Eso hacía referencia a la vieja naturaleza, a la de Adán. Pero como ahora estamos en una nueva naturaleza, era necesario que se cumpliera la ley. Y la ley decía que para que nosotros pudiéramos ser redimidos se necesitaba de la muerte de un cordero. ¿Y quién fue ese cordero? Juan 1:29. Dice Juan el Bautista, y el siguiente día vio Juan, ese Juan, a Jesús que venía a él y dijo, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es el Cordero? Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Porque aquí no dice principio de la tierra o de la creación. ¿Sabe cuándo se fundó el mundo? ¿Quieren saber cuándo se fundó el mundo? Estoy hablando del mundo, no de la tierra. ¿Qué creó Dios? La tierra. ¿Y el mundo quién lo creó? El hombre. El mundo y la tierra no son iguales. Dios creó la tierra perfecta y el mundo lo creó Dios, el mundo lo creó el hombre, con todos los errores, chambonadas y todo lo que vemos en el mundo. En Génesis 3 se le da fundación al mundo. En el Génesis 3 se le da la fundación al mundo. Y en ese momento Dios considera que de la única manera que se puede limpiar es a través de la muerte de un cordero virgen, y ese cordero era su propio hijo. ¿Me hice entender en esta mañana? Primera de Pedro 1:21 dice lo siguiente: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Cuando creemos, somos introducidos en una unión orgánica. Cuando creemos, somos uno solo con Él. ¿Con quién? Con Dios, con nuestro Padre. Cuando creemos, participamos de sus riquezas. Apocalipsis 19, del 6 al 10 dice lo siguiente. Retomo. Cuando creemos, somos introducidos, somos uno con Él, participamos de sus riquezas. Ahí lo que vimos fue todo el proceso de la primera parte. ¿Y cuál fue la primera parte? No me diga que tengo que volver a empezar. ¿Somos qué? Por acá lo dijeron. Somos redimidos. La primera parte de cambiar ese chamizo es que somos redimidos. ¿Por quién? Por Cristo. Y si somos redimidos, quiere decir que Dios nos volvió a traer a un nuevo diseño, a una nueva naturaleza. Y ese nuevo diseño y esa nueva naturaleza nos lleva al principio. ¿Y ese principio es qué? ¿Un nuevo chamizo? Diga, un nuevo yo. Eso es lo que recibimos hace más de 2000 años en nuestro cambio de naturaleza. Dejamos la naturaleza de Adán para experimentar la nueva naturaleza, y así nos vemos en la nueva naturaleza. ¿Aló? Pregunten esta mañana, mis hermanos, ¿quién se ve así? ¿Acaso todavía aquí tenemos chamizos? ¿Acaso todavía algunos nos vemos así?
¿Qué fue lo que pasó hace más de 2000 años? Que lo hizo Dios a través de su Hijo. Dejarnos con una nueva naturaleza, hacernos un nuevo ser, hacernos una nueva creación, una creación que tiene el diseño original de Dios, una creación que está establecida con vitalidad, con naturaleza espiritual, con naturaleza que le permite verse agradable, que le permite verse perfecto, que no importa lo que esté padeciendo, que no importa lo que esté sufriendo, que no importa lo que esté experimentando, pero que en Dios y en Cristo Jesús y a través de Cristo Jesús somos esa naturaleza. Diga conmigo, y entonces lo que sigue, ¿qué es? La purificación del alma. Primero de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. La purificación, mis hermanos, es lograr salvar el alma. Yo pregunto, reunidos fuimos en Cristo, en el Espíritu. Dios nos hizo espiritualmente perfectos a través de Cristo. Dios espiritualmente nos llevó a una nueva naturaleza y en ella somos perfectos. Es decir, que en el Espíritu, diga, en mi espíritu soy perfecto. Pero falta el alma. ¿Qué somos nosotros? Cuerpo, alma y espíritu. En el espíritu no se desgaste, mi hermano. Tú eres perfecto. Ay, no, es que descubrí por allá en según la ciencia, la crematología, la posición de la luna, el cambio de sol, el eclipse solar y todo eso. Dice que nosotros estamos incompletos en el espíritu. Dígale, hermano, no sea chismoso. Yo soy completo igual que tú en el Espíritu. Diga, somos completos en el Espíritu, porque cuando Cristo muere y resucita, el Espíritu de Él se ensancha con mi Espíritu, y cuando yo declaro de que Él hizo eso, y de que Él es el Hijo de Dios, y que Dios hizo todo esto para el cumplimiento de su propósito, ese Espíritu se ensancha con el mío, y nace un nuevo Espíritu, el cual es perfecto, el cual no tiene mancha, el cual es agradable a los ojos de Dios. Mi hermano, tú y yo somos completos en el Espíritu, pero necesitamos purificar el alma. Diga, ay. ¿Qué es el alma? Vamos a recordar qué es el alma, ¿les parece? El alma está compuesto por 3 partes: la mente, las emociones y la voluntad. ¿Sabe qué es la mente? Diga conmigo, la mente es lo que pienso. La mente es lo que pienso. Diga, y las emociones es lo que yo siento. Y diga, la voluntad es lo que yo quiero. Pregunto en esta mañana, ¿lo que piensas, lo que sientes y lo que quieres es de Dios? ¿Es de Dios? ¿Qué es lo ideal, mis hermanos? Que sea de Dios, que sean espirituales. Si tú tienes una mente pensando en las cosas de Dios, tú te edificas constantemente. Si tú estás pensando constantemente en Dios, ¿saben qué es pensar en Dios, mis hermanos? Diga conmigo, obedecer. El principio de esta purificación arranca con la obediencia.
Es necesario de que nosotros comprendamos que para empezar a purificar nuestra alma necesitamos obedecer a Dios. De lo contrario no hay nada. Si tú aprendes a obedecer a Dios de la misma manera que yo aprendo a obedecer a Dios, créame que nuestros pensamientos se van a concentrar en un entorno del Padre. Es decir, que lo que estoy pensando son las cosas de Dios, que lo que estoy pensando son las cosas del reino, que lo que estoy pensando obedece a un entorno espiritual, y eso me va a llevar a una edificación. Lo mismo pasa con lo que siento. ¿Qué es lo que sentimos, mis hermanos? ¿Qué es lo que mueve ese sentimiento en nosotros? ¿Acaso las obras de la carne? ¿Acaso lo que está moviendo ese sentimiento es el anhelo de satisfacer mis deseos carnales? ¿Acaso lo que está moviendo ese sentimiento de lo que yo siento, esas emociones que me conmueven, eso que yo estoy viviendo en mi corazón, acaso es solamente para satisfacer el cuerpo y la carne? ¿O es para disfrutar el reino? Mis hermanos, cuando tú obedeces a Dios en lo que sientes, tú entras a disfrutar el reino. Entramos a disfrutar el reino. La voluntad es lo que quiero. Pregunto en esta mañana, ¿y qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Acaso queremos cumplir con la voluntad de Dios? ¿O lo único que queremos es hacer nuestra voluntad? ¿Qué es lo que queremos, mis hermanos? ¿Qué es lo que yo quiero en esta mañana, en mi vida, en mi entorno? ¿Cumplir la voluntad de Dios o cumplir mi propia voluntad? Y aquí nos dice la porción de escritura: de corazón puro. ¿Y saben qué es el corazón, mis hermanos? Toda la parte del alma más una parte del espíritu que se llama la... Ayúdenme. ¿Cómo se llama? Diga conmigo: la conciencia. El espíritu está formado por 3 partes también, y una de esas partes es la conciencia. Cuando se une la parte del alma y la conciencia, estamos hablando del corazón. ¿Y cómo dice aquí el apóstol Pedro que debe ser el corazón? ¿Cómo? Puro. Mi mente, mis emociones, mi voluntad y mi conciencia debe estar pura para tener un corazón puro. Y es fácil. Es fácil. Diga conmigo: obedezca, hermano. Amén o ay. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a vuestro espíritu de que somos hijos. Pregunto, ¿aquí dice que seremos? ¿Aquí dice que falta algo? Aquí dice que somos. Dígale al que tiene al lado, métale un codazo, jálele la oreja, pélele los ojos, diga: eres hijo. Hebreos 1:3 dice lo siguiente: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y que nos sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de vuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. La purificación de los pecados. Mis hermanos, tú siendo un hijo de Dios, una hija de Dios, con una nueva naturaleza, no puedes estar pensando en que todavía te condena la ley.
tus pecados son perdonados. Dije que tus pecados son perdonados. No estoy diciendo que tienes una licencia para pecar. Juan 1:7, primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Al comienzo decíamos que todos los pecados fueron perdonados, pero aquí nos dice que si volvemos a pecar, esa muerte, que es la sangre de Cristo, esa muerte nos vuelve a perdonar. Yo no sé si ustedes lo creen, mi hermano. Si a mí me dicen esa verdad, estaría aplaudiendo al Señor, a la parte seria. Y cuando Dios, a través de su Hijo, borra todos los pecados, y aún así volvemos a pecar, y Él vuelve y nos perdona, Él hace eso ¿para qué? Salmos 1:21 del 7 al 8. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Mi hermano, aunque te pegues un tropezón en la uña que tiene un uñero, aunque te machaques el dedo que le falta la uña, aunque pases por donde quiera, Dios te guarda y te guardará siempre. Amén. Vimos lo primero. Dios nos ¿qué? ¿Dios qué? Diga, nos redimió. Dios nos redimió. Estamos redimidos. En el Espíritu estamos redimidos. En el Espíritu estamos perfectos. Seguía lo siguiente. ¿Y lo siguiente qué era? Lo siguiente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Purificar el alma. Diga, ese es el siguiente proceso. Purificar el alma. ¿Y sabe para qué Dios te redimió en el Espíritu y para qué quieres que tú purifiques el alma? Diga, para tener un resultado. Y esa es la tercera parte que vamos a ver hoy. Resultado. Con esta parte empezamos la prédica del día de hoy. Primero de Pedro 1:23. Siendo renacidos. ¿Eso fue lo que? ¿Fue lo que? Diga lo primero. Lo primero. Siendo renacidos. Diga, siendo renacidos. No de simiente corruptible. ¿Sabe qué es una simiente? Borre la palabra simiente y póngale semilla. Y entonces diría lo siguiente: siendo renacidos, no de semilla corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Quién es la palabra, mis hermanos? Borre palabra y póngale Cristo. Mas Cristo permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os he anunciado. Aquí el apóstol Pablo nos estaba experimentando lo que es nacer de nuevo. Primero de Pedro 1 del 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia ¿nos hizo qué? Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos, para una herencia incorruptible. ¿Una herencia qué? Incontaminada e inmarcesible, reversada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo
postrero. Resumo, el apóstol Pedro nos está recordando aquí que hace más de 2000 años nosotros fuimos redimidos en el Espíritu y que se espera que cada uno de nosotros pueda purificar el alma, porque el resultado de eso va a ser un ser que tiene mucho fruto. Diga conmigo nuevamente, lo primero ya se cumplió. Estamos trabajando en lo segundo. Yo estoy convencido de que estamos trabajando en lo segundo. Una vez escuché a nuestra pastora Olga respondiéndole a alguien que le decía, pastora Olguita, y ella con esa ternura, dulzura que le conocemos, dígame mi hermana, ¿cuánto me demoro en purificar el alma? ¿Cuánto me demoro en nacer de nuevo? Y ella con esas palabras dulces, tiernas y amables le dijo, toda tu vida, mi hermanita. ¿Quién cree? ¿Quién lo cree? De que estamos purificando nuestra alma. Entonces decía que ese proceso nos va a llevar al fruto, al resultado final. Vemos esta planta, ¿cómo la vemos? Hermosa, majestuosa, con un fruto espectacular, con unas ramas frondosas. ¿La tierra cambió? ¿Por qué no cambió la tierra? Porque ese era el diseño original de Dios. Dios no tenía que hacer nada en el diseño. La tierra estaba siempre ahí. ¿Pero qué cambió? El chamizo. En Adán éramos un chamizo. Y después de Cristo, después de lo que Cristo hizo en la cruz, nos restableció a lo que vemos acá. Diga, no soy un chamizo. Soy un árbol que tiene una nueva naturaleza, que tiene un nuevo diseño. Para Él, en Él es un nuevo diseño y que da mucho fruto. Yo no sé si en esta mañana me hice entender, mis hermanos. Y entonces Dios nos dio la libertad, ¿cierto? Dios nos dio la libertad de escoger. Y con esto termino. Dios nos dio la libertad de escoger. La tierra es la misma. Si ustedes vienen y tocan acá, ven que la tierra es negrita, con abono y con todo. Ese es el diseño de Dios. Al diseño no hay que hacerle nada, no hay que hacerle nada. De hecho, Dios no le hizo nada al diseño. Pero Él nos cambió la naturaleza. De dejar de ser un chamizo a volvernos en un árbol que da fruto. Pero mi hermano, diga, hay libertad. Tú decides, mi hermano, y yo también decido si quiero ser un chamizo o un árbol de mucho fruto. ¿Cuántos se sienten chamizos? ¿Cuántos se sienten árbol que teniendo abono, que teniendo nutrientes, que estando en la posición en la que está, que estando sembrados y cimentados en el terreno que da mucha vida, en el terreno que da fruto, en el terreno que es nutrido porque Cristo lo nutre, vive aún así como chamizo? Y Dios te dijo, yo todo te lo he dado a través de Cristo. Yo te trasladé de la naturaleza del chamizo a una naturaleza nueva, en una naturaleza en la cual tú eres un fruto, que da mucho fruto. Pero mi hermano, es necesario que tú mueras. Tú tienes que morir a la naturaleza de Adán que representa el chamizo para vivir
y para creer y para experimentar una naturaleza en Cristo, que es una naturaleza que da vida y vida en sobreabundancia, con nutrientes, con abono, con fruto, con semilla que no es incorruptible, que es incorruptible. Mis hermanos, para eso nos hizo Dios herederos a través de Cristo. Yo quiero que tú te veas al espejo ahora que llegues a la casa. Y cuando veas al espejo, tú puedes decir, veo el rostro de Cristo. Que cuando tú veas al espejo puedas decir, aunque sea un miquito bien feo, yo soy espectacular en el reino de Dios, porque así me ve Dios. Dios me ve completo, Dios me ve hermoso, me ve esbelto. Y no solamente me ve así, sino que estoy en la capacidad, diga, estoy en la capacidad de dar mucho fruto. Mucho fruto. Quiero invitarle a que se pongan en pie, mis hermanos.